Señoras y señores, público de Escándala, soy Quique Galdeano y estoy aquí al lado con el gran Pedro Sola, mi tío Pedrito que accedió a estar aquí en su historia enjotada. Bienvenido a Escándala, tío. Gracias, Quique, gracias. Hace tiempo que, nos conocimos apenas el día de hoy, aunque ya teníamos relación por amistades en común y por vernos a través de las redes. Estoy muy contento porque el día de hoy vamos a hablar de tu vida, de cómo ha sido crecer en los medios y sobre todo tu historia, pues ahora sí que gay. Yo te la voy a contar. Eso. ¿Qué es el primer recuerdo que tienes en tu vida? Pues de cuando era muy... Mira, hay veces que uno dice que no sabes si lo tienes el recuerdo vivido o te lo contaron. Pero hay cosas que a mí no me contaron, o sea que yo me acuerdo porque no me pudieron haber contado. Mira, yo me acuerdo, he visto fotos porque mi papá era un hombre muy... le gustaba mucho sacar fotos y como yo fui el primer hijo, bueno, pues mi papá se dedicó a sacarme fotos todavía. Yo tengo álbumes y álbumes y álbumes de fotos en blanco y negro de cuando era yo niño. Y me acuerdo perfecto de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, de mi hermana la mayor, que desgraciadamente falleció el año pasado. Llevamos una relación muy buena. Pero en relación con esto de lo que nos trata este momento de la entrevista con el tema de la homosexualidad, cuando yo era niño, yo nací en Veracruz, pero siempre viví acá en México. Cuando yo era chiquito no era necesario ir a la primaria y a la preprimaria y al kinder. Yo entré directamente a primero de primaria, que es donde los niños aprendían a leer y a escribir, aunque mi abuela ya me había enseñado a leer y escribir, sumar, restar y multiplicar desde que era yo muy chiquillo, como de los 3, 4 años. Pero viajábamos mucho ella y yo a Veracruz. Yo tenía un problema un poco como de alergias, y aquí cuando era época muy seca yo tenía tos, tenía este jadeo que de repente, que no era asma, pero bueno, o a lo mejor era y no lo sabíamos. Te estoy hablando de que yo nací en el 47, o sea que a mitades del siglo, antes de que terminara la primera mitad del siglo pasado, o sea que no es fácil. Íbamos a Veracruz y yo me acuerdo mucho de ir con mi abuela a la playa. Vivíamos con una tía que vivía ahí en el centro y tomábamos el tranvía y nos íbamos a Villa del Mar. Y mi abuela tenía un amigo que era el guardavidas de ahí de la playa de Villa del Mar. Y él estaba subido así en un banco alto, en una torrecilla, y mi abuela se sentaba, llevaba una sillita y cosía, bordaba y demás, y yo jugueteaba. En el mar, en la orilla del mar traía, ya sabes lo que juegan los niños. Y cuando te estoy hablando de este recuerdo que para mí está muy vivo, y de repente mi abuela le decía a este señor, que le decían el águila porque tenía una águila negra pintada, tatuada en un brazo, y le decía, ya nos vamos, águila, enjuágame al niño. Entonces este muchacho entraba a los baños y me quitaban el traje de baño, me metía en la regadera, me quitaba la arena, sin jabón y sin nada. Me enredaba en la toalla, me ponía por un lado, él se quitaba el short, se bañaba, se enjuagaba también. Y yo me acuerdo de esta visión de ver al hombre desnudo enfrente de mí. Pues era un señor que debe haber tenido unos, no sé, 30 y pico años, yo tenía 3 o 4 años. Ese es un primer recuerdo y me gustaba, ese momento me gustaba verlo a este muchacho. Y esos son recuerdos que tengo de cuando era yo niño. La escuela, por ejemplo, yo te digo, nunca fui al kinder, siempre fui directo a la primaria. Mi escuela era mixta, que era muy padre porque era una escuela mixta, pero mixta realmente. Los salones estábamos hombres y mujeres revueltos. Que era la escuela de la Ciudad de México, la original, que estuvo allí en Campos Elíseos y Taine. Okay. Y ahí estudié yo la primaria. Entonces me acuerdo que había mis compañeros y demás, pero yo nunca tuve amigos en la escuela. ¿Por qué? Porque mi amiga era mi abuela. Okay. Entonces tuve mi hermana, que era 2 años más joven que yo, que era un demonio, a diferencia de mí. Entonces a mí me gustaba siempre estar en mi casa con mi abuela, y recuerdo con emoción cómo
me decía mi abuela, hacemos buñuelos, mijito, y hacíamos buñuelos en la tarde. Entonces ella los hacía en la rodilla, porque eran esos buñuelos grandes, se ponía un trapo acá y hacía el buñuelo en la rodilla, se lo pasaba a la muchacha los ponía en los sartenes a freír, y yo estaba por un lado y les echábamos azúcar, o esos buñuelitos de molde, y o hacíamos galletas, o hacíamos pasteles, o hacíamos... Y eso era mi vida muy feliz con ella. Como me enseñó a leer muy pronto, cuando era yo niño, que la lectura siempre me ha apasionado, entonces desde muy niño, pues agarraba yo mi libro y leía mientras mi hermana correteaba en patines y en la bicicleta, en la calle. Y mi papá, que mi papá era un verdadero tipazo, de pronto, por ejemplo, en las Navidades me regalaba un balón de fútbol. ¿Y qué hacías con él? Nada. ¿Qué le decías? Nada, o sea, nada, el balón ahí se quedaba, pues el balón. No te decía, vamos a jugar, mijito. No, porque mi papá era un hombre que se dedicaba, era ya bastante mayor, porque él cuando llegó a México, después de pasar tantas vicisitudes en Europa con la guerra española y la guerra mundial, ya llegó mayor a México. Era un hombre que él estudiaba, leía 2, 3 libros al mismo tiempo, los tenía amontonados ahí en una mesa, y hacía crucigramas cuando se cansaba de leer y de trabajar. Wow. Entonces tenía una mente muy abierta, una mente muy amplia, pero realmente nunca fuimos amigos. O sea, mi papá, él era deportista en el sentido de que él hacía gimnasia y demás, pero no éramos amigos. O sea, yo nunca fui con él a ningún lado del fútbol, porque él tampoco era de los de ir a un partido. Según me acuerdo, cuando vivía en Veracruz jugaba frontón, pero yo no había nacido, entonces pues yo no vi eso. Entonces mi papá era un señor dedicado a su trabajo, a la familia. Mi mamá también, por cuestiones de economía, también trabajaba, mi mamá era secretaria, y mi abuela materna es la mujer que nos crió a nosotros. De una manera muy estricta, porque eran estrictas para todo. O sea, yo ahora de repente veo a los chiquillos, bueno, mi hermana la chica, que es una mujer ya sesentona, llevó una vida totalmente diferente y una educación diferente que la nuestra, porque con ella sí fueron laxos absolutamente. A mí nunca me preguntaron, ¿qué quieres desayunar, mijito? ¿O qué quieres comer? ¿O si vamos a un restaurante? O sea, lee la carta y decide lo que quieres. No. Íbamos y mi mamá y mi abuela eran las que decidían lo que uno comía, y aparte yo se me sentaba a desayunar, me servían el desayuno, y ese era el desayuno. Era familia matriarcal. Sí, así, mi abuela así era, y aparte pues una mujer que nació a principios del siglo pasado con una educación estricta, pero una mujer de otro mundo, o sea, de un mundo más adelantado. Mi abuela, por ejemplo, era una mujer que ella estaba en favor del aborto. Cosa que, imagínate, una mujer... En ese momento no, era pues cómo, impensable. no, pero ella pensaba que el aborto era correcto si una mujer no quería tener ese bebé, si había tenido, o sea, si se le había chispado las fechas y se quedó embarazada y no lo podía mantener, o si estaba soltera, o bueno, no digamos una violación, que pues, yo ni me acuerdo que se hablara de eso, pero ella era en pro del aborto. Ella, por ejemplo, no criticaba a la homosexualidad de la época, ¿no? Que era muy rara, pero... ¿Era muy rara? Pues era muy rara porque... No era pública. Pues no era pública, ¿no? De repente se decía que fulanito actor era gay, o que Oscar Wilde había sido homosexual, y entonces había estado enamorado de un lord que fue al que le escribió el retrato de Dorian Gray. Pero esas son las cosas de las que se hablaban. Y de repente, pues no era así. Entonces yo nunca tuve ningún problema. Yo vivía con mi mamá, con mi abuela, pero tampoco me presionaban. Mi mamá era un poco la que me presionaba de repente. Vivíamos en una esquina. Así de, ¿te novia? No, jamás. Nunca, jamás. Ni siquiera se les ocurrió. Pero, por ejemplo, para jugar con los niños de la cuadra, de repente mi mamá se asomaba y ella me veía sentado en una orillita, en una bardita, mientras todos los demás chiquillos correteaban, bola de pelados que correteaban ahí con mi hermana la mayor, y mi mamá me gritaba que ¿por qué no jugaba con los niños?
pues a mí no me gustaba, o sea, no, yo no Tú era... eres muy tranquilo. Sí, yo quería estar arriba con mi abuela, ella platicándome, oyendo en la radio. Fíjate que yo con mi abuela tuve una niñez muy a gusto porque no había televisión en esa época en mi casa. Cuando era yo niño, mi abuela escuchaba la radio y escuchaba las novelas. Entonces estábamos pegados a la radio y mi abuela vivía las novelas. Entonces de repente estábamos así, y me hacía así, o sea, ya sabes, ¿no? Porque de que algo que ocurría y pues yo me emocionaba también. Y esa era mi vida con ella. Era mi vida infantil, de la infancia fue lo mejor con ella. Y luego yo estuve en la escuela, era yo buen estudiante, nunca tuve ningún problema, nunca reprobé. Yo que en mi casa no se hablaba inglés, aprendí a hablar inglés en la escuela de la Ciudad de México, a pesar de que hubo compañeros que ya hablaban inglés ya de sus casas. Cuando me fui a la secundaria, al Liceo Franco-Mexicano, aprendí francés. Yo el día que llegué a la escuela, el primer día de clases, que tuve clase de francés, que ya venían los niños de la primaria. Claro. Porque aparte, yo estaba en la sección mexicana, que no era todo en francés como la sección francesa. Yo venía entrando, pero de repente entra el maestro de francés a hablar francés. Y yo digo una broma porque yo el día que me enteré que con se dice avec, dije, no puede ser, ¿qué es esto? Y aprendí francés rápidamente y seguí siendo buen estudiante en todos aspectos en la secundaria. Pero mi vida de los recuerdos, me acuerdo mucho, por ejemplo, en la primaria, que había niños que me gustaban. Ya desde la primaria. O sea, sentía yo algo al verlos. A mí me pasó una cosa muy peculiar. Cuando yo tenía 11 años, de pronto crecía esta estatura y me salieron todos los pelos del cuerpo. Ok, eras peludo desde chico. Sí, que ahorita ya no soy, ¿verdad? Ahora sufro alopecia galopante, pero, por ejemplo, la axila, las piernas llenas de pelos, aquí un poco, el bigote, así que te sale un negro así, porque tenía el pelo muy, muy oscuro, aunque después ya cuando me dejé bigote, ahorita está pintado, pero era rojo, que lo rojo se volvió blanco. Ajá. Pero yo me acuerdo que en la primaria que nos teníamos que poner shorts, para mí era una vergüenza ponerme los shorts porque tenía las piernas peludas. Okay. En quinto. Entonces de repente los demás... ¿Y todo el mundo se burlaba? Pero no, porque era una escuela que era muy... Había un control de la conducta importante. No como ahora. No como ahora. Mira, yo te voy a decir algo que es muy importante. Todas las maestras eran mujeres, o sea, todo el grupo docente era mujeres, las de inglés, las de español, las prefectas, las que cuidaban, las que ayudaban, todas eran mujeres, excepto el maestro de gimnasia. Pero el maestro de gimnasia era un tipo que era inteligente en cuanto a la psicología de los niños. A mí, por ejemplo, nunca me hacía que correteara yo 100 vueltas al patio, porque sabía que yo no podía corretear. O de repente cuando había cosa de fútbol, pues tampoco me ponía a jugar. ¿Se daba cuenta? Se daba cuenta de las cosas. O de repente, pero no se daba cuenta nada más de mí. Había 2 o 3 compañeros que al final de cuentas no supe si después se volvieron vestidas o qué. O son señores casados, ¿verdad? Porque ya sabes quiénes están todos los que son y son todos los que están, ¿verdad? Exactamente. De repente ves unas nenas así que tienen hijos, nietos y demás, ¿verdad? Y luego ves unos de bigotazo que traen el rebozo acá abajo del brazo. El caso es que, por ejemplo, me acuerdo que en la esquina del patio había una viga, así de una pared a otra, y había unas cuerdas enormes de reata gordas con un nudo, y entonces parte de la cosa de la gimnasia es que los muchachos se subieran. Trepan, exactamente. A mí jamás me dijo el maestro, súbete a la red. Entonces, él sabía, porque había una psicología en la escuela. Claro. ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste, este niño me gusta? O sea, ya conscientemente. En la secundaria. ¿Cuántos años tenía? 13. ¿Y qué pasó? Bueno, te voy a decir una cosa que a mí me pasaba. O sea, yo tomaba el camión para ir a la secundaria y entonces, o tomaba el camión con mi abuela, que mi abuela era tan chistosa que, por ejemplo, decía, ay, mijito, ¿qué hacemos una tarde? Vámonos a dar un circuito en el Juárez Loreto. Nos subíamos al camión ahí en Polanco y nos dábamos toda la vuelta, pues así, hasta regresar otra vez en el mismo camión y nos bajábamos. Y ya. Esa era la diversión. Salías a dar la vuelta. O si había inundación en el centro, vamos a ver la inundación, mijito. Qué divertido, ¿eh? La inundación. Pero realmente, por ejemplo, a mí veía yo
a los señores que levantaban el brazo en el camión y les veía yo la axila y me gustaba verles la axila. O de repente los camiones eran así, de bancas, unas enfrente de las otras. Entonces vas sentado y vas viendo al señor de enfrente y le ves la entrepierna. Y no faltaba el que tenía una erección en el camión. Entonces de repente pues vas viendo. Claro. ¿No? Entonces, pero esas cosas las ves. ¿Cómo fue, por ejemplo, la primera vez que sí hubo una respuesta de otra persona? No sé, o sea, la primera vez que dices me gustas o hay un beso, ¿no? Pues fíjate que no hubo tanto. ¿No fue bonito? Pues es que no, esto es algo que fue todo tan cotidiano. A mí me daba cuenta de las cosas como eran en mi vida y que ya era yo diferente. Luego además mi mamá me preguntó sobre cuando tenía yo como 14 o 15 años en relación con mi forma de ser. ¿Y le dijiste? O sea, le dije que sí, que ¿eres sí. gay? No me dijo era gay porque Eres esa palabra no homosexual. se existía. Eres homosexual. Pero me dijo, ¿no te gustan las mujeres? Ok. Y le dije que no. Y entonces ella con mi abuela le dijo, hay que llevar al niño al doctor. Y mi abuela le dijo, no, porque no está enfermo. ¡Wow! Y entonces mi mamá dijo, va a sufrir. ¡Wow! Y entonces mi abuela dijo, no, si lo apoyamos. Y estaba mi papá presente. Entonces mi papá volteó y me vio y siguió leyendo. O sea, yo no tuve ningún conflicto en ese sentido. Y qué bueno que lo dices porque cuando la familia apoya, la sociedad no discrimina. No hay manera, ¿no? O sea, es bien O no te importante. importa. Sí, exactamente, pero hay mucha gente que sí vive de las apariencias, ¿no? O dice, Mira, ¿saben qué? Hay algo No lo digan. que me pasaba, por ejemplo, en la secundaria, porque yo nunca fui el circampeador, siempre fui muy femenino desde que era yo muy chiquito. Y en la secundaria, que ya la sexualidad está un poco más exacerbada, tenía yo mis compañeros de salón, pues había unos niños que eran mucho como yo, tranquilos y demás, y había otros que eran los demoníacos, y había unos guapísimos, sí. Que nos encantan. Pues sí, los guapos. Había unos hermanos que eran primero, segundo y tercero secundaria, que cuando nosotros estábamos en primero. Me impresiona que te acuerdas de todo. Me acuerdo perfecto, Wow. y me acuerdo de los apellidos y de los nombres que no los voy a decir, pero estábamos en el hombre más guapo del universo estudiaba conmigo en mi salón. El hermano mayor estaba en el año siguiente y el hermano menor estaba en sexto de primaria. Y así, pero los tres eran verdaderamente hermosos. Y aparte de hermosos, eran educados, inteligentes, machos, pero no machos a lo pendejo, ya sabes, esos machos sí. buleadores. Ni Misóginos. mucho, no, absolutamente. Y aparte las niñas, había pocas niñas en el salón, que había una disparidad muy peculiar, porque había unas que estábamos en segundo de secundaria y todavía eran niñas, y había unas que ya eran señoritas, también allá, pero fíjate que entre ellas se llevaban bien todas. Y yo obviamente, yo me sentaba en la fila de las niñas. Y eran mis amigas. Pero tampoco había de repente gente como que me quería molestar. ¿Y qué les hacías? Nada. Porque tampoco me creas que me molestaban así gravemente. Un día yo tenía un problema como que era yo tan flaco y me había crecido tan rápido, estaba medio encorvado. Entonces mi mamá me mandó poner unos tirantes con una cosa así atrás en la espalda que era de tela y se abrochaba aquí y para que me estirara. Y luego como yo me los quitaba, entonces ella le mandó poner una argollita con un candadito. No, cabrona mi mamá. Pero eso me ayudó a no ser, a la fecha, con esta edad que tengo en la ancianidad, no estoy jorobado. Y algún día que nos fuimos a otro piso en la escalera, alguien me tocó la espalda y me sintió que tenía yo algo en la espalda y entonces inventaron que yo traía un brasier. Pero ya a mí no me lo dijeron, sino que el director de la secundaria lo escuchó, me habló y me preguntó, me dijo, ¿qué traes en la espalda? Ya le dije y ya fue, y lo dijo. O sea, no trae un brasier, pendejos. Trae un aparato porque es una ortopedia, ¿verdad? Oye, tú estudiaste economía. Sí, bueno, espérate. Después, en la secundaria yo tenía un poco de complejo de inferioridad porque no me sentía guapo. Pero todos tenemos inseguridades en la secundaria, primaria, universidad. Ay, no, mira, ese que estaba yo enamorado,
no tenía ninguna inseguridad. Sí, era Estaba hermoso, Polo estaba segundo era precioso. Y el hermano era precioso, y el otro hermano, todos. No, y había muchachos muy guapos. Sí. A mí me encantaba meterme, qué horror lo que voy a decir. Y si alguno de aquellos compañeros me está viendo, pues ni modo, así era. Me gustaba meterme, obviamente cuando había gimnasia, yo no hacía gimnasia, porque además, como había tenido una hepatitis, pues entonces eso me libraba de la gimnasia. Lo de la hepatitis, el pretexto me duró para siempre, ¿verdad? Y entonces, pero había baños y regaderas, entonces los muchachos iban, y entonces yo entraba a verlos. Yo también. Y los veía, y a mí me impresionaba. Todos entrábamos, muchachos. A la regadera a ver, entonces veías a los muchachotes, ¿verdad? Preciosos, ¿verdad? No. Había uno que me impresionaba porque era irlandés y era muy pelirrojo y era muy pecoso, pero era pelirrojo del pubis, de las axilas, de las piernas, de todo. Pero eso era todo, realmente no había mayor interacción con ellos, pues. No. Yo tenía mis... Pues, o sea, era una cosa muy sencilla de la secundaria. Cuando me fui a la prepa, que me fui a la prepa 4, que estaba ahí en la calle de Puente Alvarado, yo me adelgacé. ¿Empezaste a hacer ejercicio? No, de repente como que mi cuerpo se embarnecí. Los pelos que se me paraban, de repente se me peinaron. Y ya... Me afeitaba, porque ya los pelos negros esos horribles ya me los quitaba yo con la rasuradora eléctrica de mi papá. Ajá. Y otra cosa pasaba, como yo venía de escuelas muy buenas, primaria y secundaria, cuando entré a la prepa 4, los niños que venían de las escuelas oficiales, y es horrible que lo diga, pero no tenían el mismo nivel educacional que tenía yo, en ningún sentido. Mi cultura académica era muy superior a la de toda esta gente, entonces yo siempre, para mí todo era muy fácil, y me metí en el grupo de teatro. Okay. Y esto a mí me ayudó muchísimo porque me ayudó, por ejemplo, seguridad. Me dio seguridad para subirme a la tarima y dar la clase, que también eso sí me provocaba un poco porque, pues no es que me subiera, pues sí, ¿verdad? Pedro sola subía, pues sí, yo porque era muy joto, pues no lo podía yo evitar, pero en el teatro me ayudó a no tener el miedo escénico, a no tener el miedo a pararme en una plataforma y hablar de frente, y como nunca he sido tonto y siempre he sido estudioso, pues siempre tuve que decir. Y en la prepa, en ese teatro que hacía yo era padrísimo, me divertía mucho, y luego ya me fui a la universidad, que en aquella época hacíamos examen de admisión. Okay. Me tocó mi examen de admisión. ¿Te fuiste a la UNAM? A la UNAM, porque yo entré a la carrera en el año 65. Okay. Yo fui la última generación de la prepa que hicimos nada más 2 años. Okay. Cuando yo pasé de primero a segundo de preparatoria en la escuela del Puente Alvarado, la prepa 4, ya los que entraron en primero se fueron a Tacubaya. Uh-huh. Y yo entré a la universidad, a la escuela de economía, y ahí, pues, a los grupos de la mañana, que nada más había 2 grupos. Y hay una anécdota que me acuerdo perfecto, porque por alguna razón, yo no sé cómo habrá sido en ingeniería o arquitectura, en esas carreras que son tan masculinas, pero... Pues arquitectura ya ni tanto, porque digo, corte, confección y costura, que viva la escuela de arquitectura, pues sí. No, pero yo tuve una compañera en la primaria y en la prepa, que se llamaba Marina, que cuando salió de la prepa entró a la Facultad de Ingeniería y era la única mujer en la Facultad de Ingeniería en 1965, porque eran carreras masculinas. Uh-huh. Entonces, de repente, un día estaba yo ahí iba yo así con mis cuadernos, ¿verdad?, en la universidad, y de repente alguien dijo atrás de mí, ¡ay, mira, ahí va ese Pedro Sola maricón! Y el otro le contestó, no, es que es de teatro. Entonces, como hacíamos teatro, pues entonces... Se podía hacer medio modosito, ¿no? No, pues se podía hacer muy amanerado, exagerado, porque además era curioso. En los grupos de teatro en donde estuve... Pero te voy a interrumpir tantito. O sea, ¿por qué estaba justificado? Es de teatro. Entonces puede ser, ¿no? Pero sigue siendo heterosexual, ¿o cómo? Te voy a decir, yo creo también mucho. Yo tuve
un compañero de teatro y de economía, que hasta la fecha es un actor muy, muy famoso, que es de esos actores que sesean. Como Gonzalo Vega, ¿te acuerdas cómo hablaba? Claro. Con esta voz que seseaba. También tuve un compañero, un amigo de teatro, que nos dirigía también, que era un genio, que se llamaba Ignacio Sotelo, que dirigía en Bellas Artes. Era también de esos actores que seseaban. Y que además el actor, por lo general, actúa la vida. Entonces, podrían confundir la jotería con la actuación. Yo creo que eso es lo que pasaba, al final de cuentas. Porque, pues, de repente eres grandilocuente el actor. Porque, sobre todo en aquella época que en la universidad hacíamos teatro clásico, ¿no? Oh Maimonda, estrella mía, oh Maimonda, luz del mundo. O sea, esas cosas. Entonces, tenías que hacerlo así. Y entonces de repente si hacías así en el salón, pues es que estabas en la actuación, ¿no? Ya en la universidad, ¿no te enamoraste ahí? ¿No? ¿A qué edad tuviste tu primer novio? Ay, en la universidad. Ya, pero me trató muy mal. Pero, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo se conocieron? Ya dilo. A ver, chisme. No, pues ahí en el salón. Nos conocimos ahí en el salón. Además, ¿sabes qué es lo peor? Yo por eso tuve que ir al psiquiatra, porque yo me enamoraba de mis compañeros del salón que no eran como yo. Eran heterosexuales. Entonces, pero afortunadamente nunca tuve ninguna mala respuesta de parte de ellos. Okay. Tuve una buena respuesta. O sea, les decías, me gustas. Sí, yo les decía que estaba yo enamorado. De un hombre que estuve enamoradísimo, hasta la fecha sigue siendo mi amigo y su mujer sigue siendo mi amiga y los hijos, bueno, no los conozco poco, pero ¿por qué? Somos setentones, pero pues él hacía teatro también y era un hombre hiper guapo, pero él tenía esa novia y luego conocí a otro amigo que era futbolista. Ok. Y estudiábamos juntos, entonces me encantaba, físicamente Ahí fue cuando me empecé a enamorar de los pies de los hombres, por ejemplo, porque este amigo tenía unos pies muy, muy bonitos. Uh-huh. Y yo lo veía descalzo y demás, entonces me encantaban los pies de él. Y de pronto, pues me enamoraba yo sin respuesta, ¿no? O sea, realmente... ¿Siempre había pasado así? Pues es que... ¿Ya habías tenido experiencias? Pues sí, de repente con mis compañeros de teatro jugando te das un beso, pero sin amor. Uh-huh. O sea, simplemente... La primera vez que sentiste amor sí fue con este chavo. Sin respuesta. O sea, sí. Pero... Y con la gente de teatro, yo tenía un compañero de teatro que era una cosa prodigiosa, un tabasqueño moreno de ojos verdes que desgraciadamente falleció. Y era un tipo que se vestía extravagante, usaba pantalones rojos, los mandaba a hacer y los daba acampanados, acampanados con una... En los 70s. ¿no? En los 60s. 60s. Y tenía yo un compañero de teatro también que era director de la Ópera Nacional e Internacional, que desgraciadamente ya murió, José Antonio Alcaraz, que era un genio de la música. Y yo trabajé con él mucho. Un día se enojó conmigo, fíjate, y nos dejamos de hablar porque le decían Sortecla. Y era, te digo, era gordo y así con su barba. Y de repente hacía locuras como decía, hoy vamos a hablar en mí. Pues fíjate, y entonces hablaba en mí todo el día, así, el día entero, o sea, era muy complicado. Entonces ensayábamos la ópera y en la calle de Regina hay un foro que es idéntico que el de Bellas Artes, el tamaño, que ahí se ensaya, y nada más es el foro y luego hay 3 filas de butacas para los ensayos. Entonces íbamos a ensayar ahí. Tú imagínate que salíamos a las 10 de la noche del ensayo y nos íbamos a un cafetín en la calle de Regina. Imagínate, pues medio sórdido. Entonces iba José Antonio, que le decían Sortecla, y otros 2 compañeros que uno de ellos actuaba conmigo y era asistente de él, y el otro también me dirigía en el teatro, que se llamaba Tomás Ceballos, que era divino, Tomás Ceballos como persona. Él estudiaba economía también, pero tú imagínate que de repente estábamos sentados en la clase y usaba guaraches, y tenía unos pies muy bonitos, entonces de repente levantaba la pierna hasta acá y decía, no tengo unos pies preciosos, en plena clase de economía política. ¿Y qué decía el maestro?
Tomás, ¿qué haces? Ay, maestro, y joteaba sin parar. No, era divino, pero no pasaba nada. No pasaba nada. Okay. Él nos dirigía en el teatro, que también era genial. Y entonces tú imagínate que de repente íbamos al cafecito con gente alrededor a las 10 de la noche. Y entonces decía José Antonio, ¡cállate, estúpida! O te paralizo. ¡Ay! Con una pestaña que tengo paralizante. ¡Zas! Todas esas joterías en un lugar público. ¿Y qué decía todo el mundo? Pues nos veía con horror, pero ahora ya está como más normal, ¿verdad? Claro, o de repente entonces, bueno, y en aquella época, porque sí me daba, no era yo así, pero sí me daba un poco de vergüenza. Y mis otros dos compañeros, Tomás y Fernando, atacados de la risa. Pero le seguían la corriente, porque también eran así muy exagerados. Entonces, eso me enseñó mucho a no tener miedo a ser como es uno. Porque José Antonio no le tenía miedo absolutamente a nada. Me enojé con él por una más bien él se enojó conmigo por una tontería, porque en una función que estábamos dando aquí en el teatro, se llamaba Arcos Caracol, que después fue el Teatro Universitario, frente a los Arcos de Chapultepec, de la avenida Chapultepec. La universidad era muy fresa en aquella época, entonces el director, como teníamos que usar un mayón y una cosa cortita, pues te digo que era de época las obras, entonces para que no se nos marcara nada en la malla, que a mí sí me hubiera marcado muy poco, pero bueno, nos poníamos un traje de baño, pegadito, que era la época de esa época. Y entonces me tenía yo que quitar los calzones, la truza blanca de rimbros, que es la que usaba yo, y me tenía que poner el traje de baño. Y estaba José Antonio sentado, así gordo como era, tomándose su Coca-Cola, que todo eso fue lo que lo llevó a la tumba por la diabetes. Y de repente le dije, José Antonio, te pido un favor, ¿te puedes salir un momento del camerino? Me dijo, ¿por qué? Y le dije, pues porque me voy a vestir. ¿Y qué? Le dije, pues me da vergüenza que me veas desnudo. ¡Ay, sí, tú, Margarita la pudorosa! Y se salió. Pero se salió para siempre de mi vida. O sea, porque no lo dejaste. No. Y seguramente tenía ganas de verme desnudo. Por supuesto. Pero yo tenía 18 años, entonces, y era yo muy pendejo, porque si me pides ahorita que yo me encuere aquí enfrente, lo hago porque no me importa a esta edad, con este mal cuerpo y como estoy, porque no me importa. Pero en aquella época sí. Fíjate que en una ocasión hacía yo teatro y te voy a contar cómo era mi vida en este asunto. Hacía yo teatro y vino un señor que se llamaba Gabriel, no sé qué, que era mimo y había estudiado en Francia con Marcel Marceau, y formó un grupo de teatro. Y un día de repente, en unos ensayos, que eran aquí atrás del auditorio en la Academia de la Danza, dijo que para no sé qué y no sé qué y no sé cuánto, como un ejercicio, nos teníamos que bajar los calzones. Y nos teníamos que mostrar tal como éramos, como somos. ¿Y se los bajaron? Yo no. O sea, tú dijiste yo no. No, yo no. ¿Y me fui? ¿Sí? Ya no supe, qué pena, me hubiera quedado pendejo para ver, pero no supe, ya me fui. Y no volví al grupo de pantomima, que hizo unas cosas maravillosas y yo ya no pude. En otra ocasión me dice Tomás, mi compañero, que fuera, no sé si Tomás o quién, que fuera yo a la Facultad de Filosofía porque hacía falta un actor para una obra. Voy y llego, les digo, me dan el libreto y me dice el director, vas a leer el personaje del capataz. Abro donde estaba y dice la acotación que decía en el libreto, entra el capataz y dice, órale, hijos de la... ya pónganse a trabajar. Cerré el libreto y se lo di, le dije que yo no podía decir eso. Groserías. No, ¿cómo? Y me dijo, ¿pero por qué si lo escribió el maestro Emilio Carballido? Pues sí, pero mi mamá y mi abuelita van a estar sentadas en la segunda fila del teatro. Pues no, yo no podía decir. En mi casa no se podía decir ni tonto. Eres una persona bastante educada, ¿no? Mi mamá, mi papá y mi abuela sí me educaron. Y esto, ¿cómo te ayudó, por ejemplo, a enamorar a tu primer novio? O sea, ¿cómo fue la primera vez que... Sí era así. Tuve mala suerte.
¿Con los novios? ¿Con las Sí, parejas? tuve mala suerte porque yo le gustaba a las mujeres. Esa fue una desgracia verdadera porque tenía yo... Hay una foto que se hizo viral donde sales con un espido justo en Puerto Vallarta. ¿Dónde? Sí, en Puerto Vallarta tenía yo una amiga que vivía allá, que ya murió, era dueña de un hotel y entonces pues... Además es que en esa época esos eran los trajes que se usaban, los trajes chiquitos. Después ya los gringos empezaron a usar, un shortcito, pero los shortcitos eran aquí. A mí sí me encantan los Hace espidos. poco vi Rosa Salvaje soy yo. Y el primer capítulo, Guillermo Capetillo viene de correr y se encuentra Rosa, a Verónica Castro divina, en el jardín de su casa que se estaba robando las ciruelas. Y sale Guillermo Capetillo con un shortcito Ya me acordé. de este tamaño y con una playerita pegada. Entonces, esos eran los shorts de la época. Y no hace mucho. Y de repente se pusieron unas cosas horrorosas que ya no ves nada. Pues bueno, ya los estamos regresando, tío. Ya el espido ya está regresando. Para la jotería, pero ya está regresando. Como te decía yo el otro día a mi amigo Daniel, que en Europa, de repente en Italia, cuando los hombres salen con traje de baño chiquito, dicen que son trajes de queca vecchia, de loca vieja. Porque las locas usaban esos trajes y los siguen usando. Y entonces, de repente, pues ahora son viejas y siguen poniéndolos. Y entonces es de loca vieja, porque los italianos, pues ya no se ponen los Spiros. Claro. O los gays, sí, eso es una cosa que es Los más... gays sí, nos encanta enseñar, ¿o no? Tías, aquí hay... Bueno, sobre todo si hay que enseñar, ¿verdad? Porque Sí. si es Quasimodo, pues... No, pero pues que cada quien ya enseñe lo que quiera, ¿no? No, son bueno, pero felices. también siempre hay un pudor que no te permite. Digo, sale. Y yo me acuerdo cuando las primeras... En la playa gay de Acapulco, que era la Condesa, o es la Condesa, que era verdaderamente una gloria de playa. ¿Qué pasaba ahí? De gente. Pues pasaba todo. ¿Todo? O sea, te quedabas en el Hotel La Condesa del Mar, si tenías con qué, en ese hotel precioso que estaba allí, yo no sé ahora cómo estará, y bajabas a la playa y ya te tenía el mesero tu palapa guardada, y de repente había, pues, obviamente los chichifillos acapulqueños, pero lo que pasa es que venían muchos canadienses y gringos ya viejos, quecas vecchias, que se sentaban a ligar con los chavillos, que les daban la copita y unos morenos chavitos, pues que les cobraban por todo, ¿no? Pero se juntaban, los amigos se sentaban, se juntaban allí. Hay una anécdota que me encanta, porque de repente teníamos un amigo de Guadalajara, se llama Jorge, que viene llegando, se sienta con nosotros, íbamos en grupos de amigos, y entonces venía con un sombrero así como de petate y un shortcito y un chaleco, y entonces uno de mis amigos le dijo, oye Jorge, ¿y en qué vienes vestida? Dijo, vengo en Bacará antiguo. ¿Y eso qué es? Quebrada, dijo, ¿cómo que Bacará? Pues sí, y de repente dijo, pero espérense que mi amigo, y dijo el nombre de que venía, él viene en Pinole de Bacará, y se nos viene acercando un fulano, con un caftán, con una pamela, con un canasto y un French Poodle de este tamaño, con una correa como si lo jalara un león. El pobre perrito apenas podía en la arena. Y así, pues Pinole de Bacará. No, Era divertido porque había una apertura en ese lugar que no había en ningún lado. Eran los 70s. Eran los 70s. ¿No? La gente gay podía ser la gente gay ahí. Empezaron los bares gay arriba en un lugar que se llamaba el Sanssouci, que era un hotel que tenía 9 habitaciones en un lugar allá arriba por el centro. Subías hacia el Sanssouci con la vista más bonita de Acapulco y había una discoteca, había musiquita con un tocadiscos en una terraza preciosa. Había un kiosco en medio que era el bar y había unas escaleras que bajaban del hotel a la terraza. Y ahí empezaron los travestis acapulqueños a hacer su show, que después de acá pasó al Gallery, que eran esta zona de bares gay que abrieron después de duraron En los mucho 80s. tiempo. En los 70s, 80s, sí, el Gallery, el Peacock Alley y luego el 9, que era una sucursal del 9 de aquí. Que el 9 de aquí empezó como si fuera ¿Tú fuiste? hoy a la inauguración.
Pues oye, Cuéntame de esa inauguración, estaba todo el mundo, ¿no? pues mira, O sea, Monsiváis iba todo recurrentemente. mundo que se preciara de ser alguien en México estaban allí. Ahí. Es que la zona rosa era otra cosa. La zona rosa era un lugar muy bonito en donde los mejores restaurantes, las mejores galerías de arte, las mejores tiendas, era un lugar turístico por excelencia. Todo era precioso, todo era perfecto. Y la gente gay se reunía en ahí. Lo que era el pasaje Jacarandas, que quedaba de Génova a Hamburgo, era un pasaje donde había unos restaurantes padrísimos. Había un café que se llamaba el Toulouse-Lautrec, en donde la gente gay se sentaba, o estaba la cabaña, estaba los hot dogs en la esquina de Onjemaima, la llave de oro, Alfredos, y era un lugar muy gay, muy enfrente estaba el Estoril, pero ese era un poco más caro, yo no podía pagar, entonces no iba allí. Y realmente era un ambiente muy padre porque había cócteles en las galerías, estaba el Kineret, que era un restaurante que estaba del otro lado de Hamburgo, que también se reunía mucha gente gay, pero aparte era un restaurante judío, entonces había cosas judías muy sabrosas. Okay. Yo me creo que Carlos Cuevas presentó su mural efímero y ahí vamos todos a ver el mural efímero. O de repente yo fui a la inauguración del Mesón del Perro Andaluz, que quedaba por acá, por otra calle, enfrente a lo que era el Hotel Aristos, que ahora no sé cómo se llame. Entonces era el Mesón del Perro Andaluz. Y que me acuerdo que era te digo, la gente de teatro, la gente, a los actores, directores, hasta los metiches. Bueno, yo era gente de teatro que me invitaron, pero de repente eran 3 pisos, bueno, planta baja, segundo y tercer piso. Y de repente fueron a decir que por favor nos bajáramos del tercer piso porque empezaron a crujir las vigas, porque era una casa antigua. Entonces, imagínate, entonces todo el mundo se bajó. Y de repente, por ejemplo, ahí en ese restaurante iban los artistas que venían. Alain Delon yo lo vi sentado en el Mesón del Perro Andaluz. Entonces todas estas cosas que ocurrían dejaron de ocurrir. Se fue todo, de la zona rosa se volvió una cosa, un lupanar espantoso. Creo que ya la están arreglando. Ya la están arreglando, sí, pero sí. de repente empezó, y hay muchos lugarcitos gay muy feos, hace mucho que no voy, pero muy feos, porque de repente yo me pongo a pensar, ves unos chavitos de 14 años, de ombliguera y pantalón acá, maquillados, sí, ahorita. Así como barbaditas, así de libélulas, así que corretean por las calles. Y dices, ¿y cómo salen de su casa estos muchachos? O sea, que la mamá no le dice, mijita, ¿dónde vas con esas figuras? No seas figurosa, mamita, lávate la cara. Les dicen inventadas ahora, tío. Pero son muy chiquillos. Digo, yo sé. Que No, digo, por ejemplo, tú fuiste desde muy chiquito como aceptado. ¿No crees que es como bueno? Digo, al final, pues sí se lo quieren poner y... No, yo sé, yo los respeto, pero yo siento que a los jovencitos... ¿Qué consejo les darías a los chamacos? Que se cuiden mucho. Primero que se cuiden mucho la salud, porque de repente empiezan a beber muy temprano. Yo empecé a fumar a los 16 años por estúpido y por copión del grupo de teatro que estaba yo en la prepa y como todos fumaban. Aparte de los de teatro, tú imagínate que las mujeres no podían fumar en la prepa, tenían que fumar en un cuarto apartadas. Y de repente las de teatro sí podíamos fumar en el salón, o sea, en donde hacíamos los ensayos y donde hacíamos en el foro, ahí fumábamos. Y las mujeres, y aparte otra cosa, nos saludábamos de beso con las mujeres. Los hombres les dábamos beso a las mujeres para saludar. O bueno, nuestros amigos gay, pues también los saludabas de beso. Las fiestas no había bares, entonces las fiestas eran en las casas. En los departamentos había gente que vivía sola, por ejemplo, en este departamento pequeñito, pues de repente podíamos haber un viernes o sábado en la noche 100 personas bailando, 100 hombres bailando. Y aparte las primeras fiestas gay que yo fui de jovencito, fui de traje y corbata. ¿Y todos los demás cómo iban? ¿También? ¿También? Y te sacaban a bailar. Puros hombres. Sí, puros hombres y te sacaban a bailar. O sea, había un tocadiscos
y te sacaban a bailar, entonces y y bailabas. Oye, vienen los 80s y la epidemia del SIDA. ¿Cómo lo viviste tú? Para mí fue devastador el haber perdido tanta gente tan cercana a mí por la epidemia del VIH. Yo tuve amigos muy queridos que se fueron en esta época, pero y además o sea, yo me acuerdo que cuando yo era chico, si la gente tenía cáncer era vergonzoso, entonces, es que tiene cáncer. Y pues es una enfermedad. El VIH es una enfermedad, es un virus que te ataca, la gente ya no se muere, gracias a Dios y a la ciencia, y hay unos antivirales brutales que los mantienen para siempre bien. Pero en aquella época no, y de repente te dabas cuenta, y como era vergonzoso, pues entonces te dabas cuenta por la actitud, porque había cambios de actitud, de personalidad muy importantes. Por ejemplo, a las que ya veías muy cobijadas, es que se cuidaban del frío para que no les fuera a dar una gripa y se fueran al hoyo. O de repente, las que eran unas perras del mal, se volvían bondadosas. Decías, pero este cambio, ¿por qué es tan así? Pues porque yo creo que les entraba, no sé si un arrepentimiento o de alguna forma querían cambiar, no sé, o les cambiaba la percepción de la vida ante la posibilidad de la muerte, que sí les llegaba. Yo tuve 2 amigos queridísimos que se me fueron, pero que tomaban la enfermedad con un sentido del humor tan brutal. Estábamos un día con uno de ellos en el hospital, era noviembre, finales de octubre, y de repente empezó a ahogarse y tenía oxígeno. Y te voy a decir cómo era el sentido del humor. Volteaba y estábamos sentados, este otro amigo que también después falleció, y decía, muñecas, espero que vayan muy catrinas a mi entierro, no vayan a desmerecer. Y entonces mi otro amigo le contestaba, tú no te preocupes, Peter y yo tenemos a 100 indias sentadas bordando lentejuela y canutillo para ir elegantísimas a tu entierro. O sea, tomaban de esta forma el sentido del humor. De repente le pusieron unas quimioterapias y se medio recuperó. Cancelen los lutos de invierno. Les duro hasta la primavera, muñecas. Porque ese es un rollo del hablarse en femenino que es muy curioso de los homosexuales. O sea, hablarse en femenino. Si no somos mujeres, ¿por qué nos hablamos en femenino? Pues por jotear. ¿Por jotear? Escándala. Pues sí, escándala, sí. No escándalo, escándala. O de repente el otro día vi una entrevista en la que con un muchachito que le robaron una canción, que no sé qué, un actor. Bondoni, que dice, a todes. Y me dio ganas de gritarle, ¡no mames! a la pantalla, porque esas cosas, por ejemplo, yo no las puedo entender mucho. Okay. Porque a todes. Hay algo que no entiendo yo, porque el idioma es el idioma, y de repente un día se le ocurrió, por un rollo en España que empezaron con lo de los géneros, de repente un día al presidente Fox se le ocurrió decir mexicanas y mexicanos. Si decimos mexicanos somos todos nosotros que somos hombres y las mujeres que van pasando ahí atrás. Te voy a pasar un episodio de Sexcándala donde hablan precisamente de eso, escúchenlo. Digo, la verdad es que pues estamos viviendo en la lengua tienes toda la razón, ¿no? Evidentemente la RAE y todo nos dicen no existe todes, ¿no? Pero no. Te lo voy a pasar para que lo escuches y ya después me das. No, yo sé, pero te digo, entonces de repente son joterías. Son joterías. Pues sí, pero ¿para qué? Oye, los 90s entras a la televisión, ¿no? Empiezas, ahora sí que lo que escuchabas con tu abuela, las radionovelas. ¿Tú toda la vida viste novelas? Fíjate que toda la vida, en mi casa hubo televisión cuando tenía yo 9 años y ahí vi la primera telenovela de mi vida que fue, no me acuerdo si fue, creo que fue Gutierritos, que aparte eran unas novelas que se hacían en vivo, a diario, con actores que se aprendían los parlamentos, que las escenografías eran de cartón y era un gran trabajo de los actores. Había un teatro que se llamaba un teleteatros de media hora con Ángel Garaza, Ofelia Guilmain, actores de aquella época brutales,
y los hacían en vivo. Y las novelas a mí me fascinaban. O sea, mi abuela y yo nos sentábamos en la tarde a ver las telenovelas con una alegría, porque aparte estabas esperando al día siguiente, ¿verdad? Yo me acuerdo que hubo una novela venezolana que se llamaba Esmeralda y unos amigos y yo las veíamos, y uno de mis amigos se tuvo que ir a trabajar a Tapachula y de repente termina ese capítulo, suena mi teléfono, teléfonos de así, y dice: ¿qué tal que no se casó Esmeralda? Es que la vida eran las telenovelas. Las telenovelas, ¿no? Y de repente hacían moda las telenovelas. O sea, cuando Rosa Salvaje salía con el gorro para atrás, la sudadera gigante, los jeans y los tenis, veías a las señoras que daban... Cuando se compraban la máquina Singer por María Victoria, ¿no? No todo, pues porque era de moda ese tipo de cosas. O de repente la televisión marcaba siempre moda en el hablar. Yo me acuerdo cuando frases que ustedes ni nunca lo vieron, pero Chucho Salinas salía de un personaje que se llamaba Juan Derecho, que era como paladín de la justicia, salía vestido un poco como de Cisco Kid, con un chicotito, con un látigo, entonces azotaba, y entonces movían toda la cámara, y entonces cuando quería él castigar, sacaba el chicote y le gritaban: chicotito no, chicotito no, y la gente cuando la ibas a regañar, o te iba a regañar a alguien, le decías: por favor no, chicotito no. Eran frases que se hacían. Oye, entras a la televisión ya con Pati Chapoy, ¿no? Crean esto que es Ventaneando, que tiene ya 25 años, ¿no? Casi 25. Casi 25 años, ya van por los 25 años. ¿Cómo cambia tu vida? O sea, ya con la fama... Así, mira. Así, literal, eras economista, trabajabas... Bueno, yo te voy a decir una cosa. Así como me ves, como soy, a esta edad de ancianidad, yo así fui siempre. Yo así fui en mi trabajo, en la escuela, en la prepa, en la universidad, en mi trabajo de la oficina, que empecé a trabajar en el 68. Yo siempre fui así. Las fiestas con mis amigos, así fui siempre. Entonces, realmente, el sentarme en la tele y ser así, es que así era yo ya de antes. Yo empecé a hacer la televisión porque una amiga, que era la productora, le gustaba lo que yo platicaba. Armendáriz. La Carmen Armendáriz, que es una mujer genial, divina. Yo era muy amigo de su mamá y luego me hice amigo de ella. Y ella me decía, platicando: un día vamos a hacer un programa de crítica de la tele. Pues vamos a hacerlo. Pero pues ¿cómo no, verdad? Y un día me invitó a hacer un piloto y fue cuando conocí a Pati Chapoy, que yo me quedé mudo, porque no es cualquiera persona conocer a Pati Chapoy, te impone muchísimo, porque ella viene camino, yo ya estaba listo para entrar al estudio con Carmen y con su socio de entonces, que se llamaba Fernando, y de repente veo que viene caminando Pati con Juan José Origel, Marta Figueroa y un amigo de Juan José, muy guapo, por cierto, que decía que era periodista. Yo la conocía como la peluqueira porque sabía que era cortada. Fíjate, ese tipo de cosas son muy desagradables. La discriminación no tanto por clase social, sino como por profesión. O sea, en el grupo de amigos que tenía yo en los años 70, yo soy economista y había médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, pero de repente había la peluqueira. O sea, no era la peluquera, era la peluqueira. Porque había uno que era estilista. O sea, que es una profesión maravillosa, ¿no? O la costureira. Ay, no, es que esta es costureira. O sea, porque era modista o porque... Ese tipo de cosas estúpidas estaban muy clavadas en el ambiente gay. No, y lo agarraron, por ejemplo, la televisión, y justo pues todos los personajes cómicos pues era la peluquera, Por eso, pero lo que pasa es que esos personajes cómicos lo que tratan es llegar al populacho, o sea, ser populares. Entonces, porque la masa popular que ve la televisión, pues es así. Así somos los mexicanos. Entonces, pero de repente este tipo de discriminaciones no entiendo yo. Bueno, sí lo entiendo, pero ahora que lo pienso, que ya aparte yo fui parte de esa gente, pues no es que me arrepienta, pero me da pena haber hecho ese tipo de distinciones. Un día hice una cosa, fui a una fiesta y conocí a un fulanito que estaba muy guapo,
y de repente se sube, ¿a dónde? Salimos ya tarde en la noche y le dije, te doy un aventón. Entonces le dije, ¿por dónde me voy? No había... Pero era un ligue. Pues podía haber sido un ligue. ¿Era yo tan pendejo para ligar? No se me daba nada, nunca se me daba. O sea, el cruising, ¿dónde? Lo vi en un video, ahí en el Sanborns de Insurgentes. O sea, Ahí se llamaba la esquina mágica, porque en la esquina de Aguascalientes e Insurgentes ahí se paraban, y entonces había un circuito, se daba la vuelta y se ligaba del coche, y entonces se llamaba la esquina mágica porque de repente desaparecías, te subías en el coche y te ibas en el coche. Exactamente, entonces era la esquina mágica. Nada más que yo siempre fui muy miedoso, por eso estoy aquí vivo y no me contagié del SIDA, porque además también siempre he sido muy derecho yo tuve una pareja tantos años. ¿Cuántos años tuviste? 17 años. ¿Tu primer novio duraste 17 años? Sí, y él tenía 24, yo tenía 26, y duramos tantos años de pareja, pero yo siempre fui muy estricto en cuanto a la fidelidad. Aparte que nunca he sido muy sexoso, digo, también es eso, ¿no? Los ardores juveniles. O sea, ¿te gusta ver? ¿Te gusta así? Pero... Sí, pero y me da miedo las enfermedades, me da miedo la actitud de la gente, conocer gente nueva y de esa gente que la conoces, luego te metes a la cama. Pues sí, mira, cuando yo estaba en la universidad, tuve que ver con mis compañeros de salón, aunque ni siquiera eran gay. Pasa. Pero éramos chicos. Pasa mucho. No, y en la calentura, pues mira, cualquier hoyo es, ¿cómo se dice? Bueno, ya. Bueno, exactamente, acá tu tía, ¿eh? Que es una frase horrible. Horrible, pero horrible. Bueno. Te digo, si yo soy muy fresa, al final de cuentas. Entonces, de pronto yo no tenía mucha éxito con los hombres, con las mujeres sí mucho, y venía yo que... ¿Tuviste relaciones con mujeres? No, jamás. Nunca, jamás. Nunca lo intentaste. No, me daban terror en el ámbito sexual. No me atraen, nunca me atrajeron, y de repente no... Un día una amiga me dijo, dame un beso. Entonces yo, por el cariño de mi amiga, le di un beso. Y si tú me dices, ¿qué sentiste? Nada. No sentí asco porque era mi amiga, pero no sentí mayor nada. ¿No? Oye, cuando termina esta relación tan larga, 17 años. 17 años muy felices, porque éramos una pareja. Es un hombre inteligente, culto, habla 3 idiomas, perfecto, ha viajado por el mundo entero, sabe todo. ¿Te llevas con él todavía? Me llevo perfecto con él, me llevo de maravilla con él. Somos los mejores. Su pareja, por la cual terminamos él y yo, que duraron 14 años ellos, y que siguen siendo los mejores amigos. Los 3 somos los mejores amigos. Nos llevamos perfecto y tenemos una relación de familia. Es mi familia, al final de cuentas. Yo no tuve hermanos hombres, a él fue mi hermano hombre. Curiosamente, yo me di cuenta, no sé si tarde o qué, pero yo, por ejemplo, yo nunca le gusté. Qué curioso, ¿no? O sea, éramos pareja, nos llevábamos perfecto. ¿Y eran más amigos después? Éramos amigos, porque realmente en la intimidad tuvimos poca relación. Pero yo era muy fiel a eso. Y de repente cuando empezó la cuestión de lo del VIH, pues menos, ¿verdad? Bueno, te puedo decir algo que en un principio, ya más o menos como a los 7, 8 años de pareja, de repente empezamos, porque aparte es muy vivo para ligar, cosa que yo soy un pendejo, ¿verdad? Pero entonces podíamos ligar juntos. O sea, sí ligaron juntos. Uh-huh. O sea, sí hicieron como sus... Sí, menage. Oh, pero el menage, que a mí me gustaba mucho el menage cuando era yo joven, que a eso yo sí me animaba, porque de repente íbamos Eso es padre. O sea, es sobre como, todo cuando tienes 21 años, 22, y todo mundo alrededor que tienen tu misma edad, son gente agradable, son tus amigos. Yo de repente no entiendo, bueno, sí entiendo, pero no me cae en la cabeza que dos amigos no puedan tener relaciones íntimas. Yo también. Pueden tomarse un café, pueden comer juntos, pues pueden tener una relación íntima, disfrutarse, terminar
y seguir tomando café. Hacerle el amor a la amistad. Exactamente, pero eso de repente... Pero la gente se escandaliza de repente de que no, ¿cómo me voy a echar a un amigo? No, Potasio. Margarita la pudorosa. Exactamente. Mira, por ejemplo, yo nunca fui celoso al principio y un día me dijo, si quieres que sigamos con esta relación tienes que dejar los celos, o me tienes confianza o no. Y desde ese momento no soy celoso. Los celos son inseguridad también, ¿no? Que Pero te las no. pueden dar, pero al final tú decides. Mira, por ejemplo, yo me río mucho y me burlo porque de repente cuando Pati Chapoy, ella era muy amiga de Juan José Origel, yo no era amigo de Pati Chapoy, o sea, yo llegué allí por Carmela Armendáriz y de repente se hacían a un lado del estudio y balbuceaban. Entonces ahora de repente cuando la veo que se aparta con alguien, habla, digo, así empezó con Juan José, ¿eh? Y ya ven cómo se largó él. Entonces, de repente, por ejemplo, ese tipo de cosas, Pati, que es como mi hermana, como mi todo, y yo se lo decía ayer a Daniel, el personaje femenino más importante de mi vida después de que murió mi mamá es Pati Chapoy, porque es mi amiga, es mi hermana, es todo, platicamos de todo. Y entonces, de repente, a veces tengo una sensación de celos cuando la veo que se le pega a alguien a platicar y que yo no estoy incluido en la conversación. ¡Me caga! Así de que, Pati, no lo hagas. No, y yo lo entiendo, porque hay cosas que yo no tengo que enterarme, pues ella es la productora, es la directora, tiene que hablar, pero sobre todo cuando es hombre con el que se comunica. Teníamos... Oye, ¿cómo eres con tus amigos? O sea, por ejemplo, en la parte del entretenimiento, o sea, Pati, Daniel, o sea, con el día a día, digo, yo sé que ellos son tus compañeros de trabajo. Nos llevamos bien. Todos. Sí, lo que pasa es que somos unos amigos y compañeros de trabajo Es una familia. del trabajo, sí, pero en el trabajo. Yo con Daniel Bisoño tengo una relación mayor porque él me ha invitado a hacer teatro con él varias veces. Ya ves que es productor del Tenorio. Entonces, 3 temporadas largas del Tenorio yo he trabajado con él. Y Daniel, curiosamente, es un hombre totalmente diferente en su forma de ser cotidiana y junto como lo ves en la tele, porque en la tele le prenden la cámara y es un demonio, o le prenden el micrófono y es otro demonio. Es un tipazo. Pero tú lo conoces, o sea, es un tipo tranquilo, a veces hasta un poco retraído, hosco, no es explosivo, es muy simpático, pero educado, aparte es muy educado. Muy. Y él es así. En la tele hay gente que lo para en la calle y le dice, ay, dígame un chiste, Daniel. ¿Cómo que dígame un chiste? Pues si no soy payaso, ¿verdad? Pero de pronto mi vida con la gente de la televisión es pues muy padre, porque tenemos con todas las mujeres que han ido pasando, porque hombres nomás hemos estado Daniel y yo. Y Juan José. Bueno, estuvo Juan José, Alvarito Cueva, que duró muy poquito, y luego llegó Daniel. Pero estuvo Marta Figueroa, estuvo Aurora Valle, Mónica Garza, Inés Gómez Montt, Atala, que es una desgracia que se haya ido, pero bueno. Pues Te ella... quiere mucho. No, y yo también a ella, porque tuvimos una relación, era tan divertida Atala, pero de repente, bueno, la gente va haciendo su vida aparte. Oye, la parte de ser gay en los medios, ¿no? O sea, veíamos, yo me acuerdo mucho del escándalo de Fabiruchis, ¿no? A finales de los 90, principios de los 2000. Pero porque fue un escándalo. Exactamente. Porque le pegaron, porque le hicieron una cosa horrible. Yo me acuerdo que Pero sigue siendo noticia el hecho de que Polo, Lambda, todos estos, de que sigue siendo noticia. Alguna vez te dijeron por a el ti morbo. Y tú dijiste, ¿pero morbo de qué? O sea, digo, porque la gente, es lo que te digo. en la televisión, ahorita a nivel digital creo que ya hay muchos exponentes, ya hay mucha gente. No sé, tal vez las televisoras son más, ¿Mochas? no muchas, sino son más Conservadoras. ortodoxas, conservadoras. Pero de ti saben, ¿no? Porque yo nunca he negado o sea, no salgo a la calle con un letrero, pero tampoco me importa que la gente sepa, porque pues eso soy. Es lo que te digo, es lo que te decía hace un rato de lo del orgullo gay. Yo estoy orgulloso de mi vida, de lo que soy todo. Yo no estoy orgulloso de ser gay porque eso soy. Yo a mi papá no le pregunté, papi, ¿estás muy orgulloso de ser heterosexual? Me manda al diablo. O sea, son cosas que lo entiendo, y entiendo la escándala, y entiendo las marchas, y entiendo la reivindicación, y lo entiendo todo, pero a lo mejor es que ya estoy muy viejo yo para este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, si me preguntas del activismo gay,
pues yo pude haber sido activista simplemente con mi actitud. Salir en trabajar en un lugar, en la burocracia, haciendo lo que soy, sin importar y que nadie, y platicar, hablar de mi vida. No voy a decir, ay, no, es que fíjate que le chupaba los pezones. No, ¿verdad? Pero lo normal, o sea, tengo una pareja, Quiero hablar de él, ya por último, ¿cómo estás con él? ¿Tienes mucho tiempo? ¿Con mi pareja de ahora? Exactamente. Sí, tenemos un buen rato ya, casi 20 años. Es un hombre genial. ¿Viven juntos? Es muy inteligente. Hace 18 años, vamos a cumplir 19 años. Hace 18 años vivimos juntos. Es inteligente, simpático, divertido, tiene un sentido del humor muy peculiar. Es muy él y es muy él para mí. Y yo soy muy para mí. Si en ese momento me dices, ¿quiénes son tus amigos? Es que prácticamente ya no tengo amigos. Porque no salimos, bueno, ahora no, menos, pero somos una pareja... Cómplices. Pues en todo, o sea, él a mí me protege y me cuida muchísimo, me aconseja muchísimo porque en muchos aspectos, siendo mucho más joven que yo, tiene una inteligencia muy grande, tiene una inteligencia... Yo me acuerdo, a mí a veces veo en él a mi papá porque mi papá era así. Mi papá era de esos inteligentes como para adentro, que saben todo absolutamente. Mi papá era mi Google de la época, porque yo le preguntaba a mi papá, aparte de mi papá que era un hombre analítico y deductivo, te decía exactamente, por ejemplo, si yo ahorita le dijera, ¿qué va a pasar si Trump se muere? Porque ya es que se enfermó del COVID. Y mi papá en 2 minutos me explicaba perfectamente, porque él sabía perfecto de la política norteamericana, como de la rusa, como de la ucraniana. O sea, él sabía todo. Y además te digo, o yo le decía, ¿qué va a pasar con este gobierno actual? ¿Tú crees que cuando pasen los 6 años de este sexenio va a retomar esta corriente? Yo no sé, pero mi papá, si estuviera aquí, me diría lo que iba a hacer. Y así es tu pareja. Y así es. Él te dice, y aparte, cosas de mi papá, como por ejemplo, papito, ya está servida la sopa. Uh-huh. Se está enfriando. Uh-huh. Y no iba igualitito esa secuencia. Oye, ¿qué opinas de las nuevas generaciones? ¿Para dónde crees que vamos? O sea, con tanta apertura, hay mucha diversidad a nivel digital, ¿no? Tú ya eres una estrella, pues, a nivel digital, ¿no? Pensaste esto, pero tienes fans de todas las edades. Fíjate que sí. Yo te voy a decir, yo creo que, en primer lugar, las nuevas generaciones, como las de siempre, en general la vida ahora es más competitiva. El mundo es más competitivo. Si yo, cuando salí de la universidad, yo empecé a trabajar antes de terminar mi carrera y tuve la suerte de que me ofrecieron el trabajo. No fui yo a pedirlo, pero si era difícil ya, ahora, y con una licenciatura, pues ahora hay que hacer una maestría y si se puede un doctorado, porque está muy competido y más con esta crisis económica que estamos viviendo y que vamos a vivir más fuerte en lo que va pasando el tiempo. Yo lo que sean heterosexuales, homosexuales, hombres o mujeres, que se preparen, que estudien, que no quieran ser todos médicos y abogados, que hay tanta carrera ahora, hay tantas profesiones o hay tantas actividades que se pueden realizar, la facilidad que lo pueden hacer en línea, la facilidad que lo pueden hacer, no sé, en diferentes cosas, pero yo sí lo que creo es que, en primer lugar, hay que saber, yo por ejemplo, yo fui economista, te podía explicar 1000 razones, pero no sé ni por qué. Yo debía haber sido actor, que no fui actor, o después debía haber estudiado historia, o literatura, o geografía, o filosofía, pero pues estudié economía. ¿Mi tío Pedrito está feliz con lo que ha hecho? Yo te voy a decir, si a mí en mi vida en este momento me preguntas cuál es la calificación del 1 al 10 de lo que he vivido, mi calificación es de 9.5. Porque ese 5% que me falta es por la ausencia de mi abuela, de mi papá, de mi mamá y ahora de mi hermana la mayor. Realmente yo he sido muy feliz siempre y lo sigo siendo. Porque aparte yo puedo agradecer
a Dios, a la vida, al universo, a lo que sea, que para mí todo ha sido sencillo. Yo nunca he ido a pedir trabajo. Por ejemplo, me lo han venido a ofrecer. Ventaneando me lo ofrecieron. Yo tenía mi trabajo en Sedesol, en empresas de solidaridad, y de repente vino una señora y me dijo, vamos a hacer un piloto, y 24 años dejé mi otro trabajo, en donde yo era el rey de la oficina, porque lo era. O sea, es increíble que siempre en los trabajos he tenido esta facilidad. Pero es por tu charm. Es por lo que sea. Porque eres encantador y porque eres muy, muy llevadero, ¿no? Eres muy, sí lo puedo decir, eres muy cagado, ¿no? Además, yo trato, y como te decía yo ayer en lo que te escribí, soy simpatiquísimo. Sí es, mi tía sí es, ¿eh? Pero de repente yo te voy a decir, yo por ejemplo, yo trato de ser amable siempre en todo. O sea, por ejemplo, me gustó tu chamarra y te dije, qué bonita está tu chamarra. Que es tan fácil decirlo, ¿no? Pero así como me gustó tu chamarra, te puedo decir, tienes que ponerte frenos en los dientes de abajo porque tienes uno chueco. Entonces, esas cosas yo las digo. Sincero. Pues es que es porque me parece, yo tengo los dientes derechos por suerte, pero de repente hay cosas que la gente no te dice. Las locas son muy envidiosas. Entonces, si te ven guapo, no te dicen o te critican por lo que sea. A mí me vale la crítica. Y además siempre en el ambiente gay hay una competencia. Somos muy competitivos los hombres gay. ¿Crees que somos una comunidad? Somos una comunidad diferente y especial que te digo, en un momento fue una élite. Yo una vez tuve un amigo que hace mucho que no lo veo, chileno, que me decía que era homosexual, que en Chile, no sé cómo le dicen, tiene una TH cuando dicen Chile, el ser gay era como un error de la gente bien. Seguramente había jotitos pelandrufos, como en todo el mundo, pero eso era como una condición sine qua non de que los gays eran la gente de una élite social más elevada. Tal vez allá. Acá no. Qué bueno, porque entonces sí nos hemos vuelto más abiertos, ¿no? Entonces las jotitas que dices tú, las amo, les mandamos besos y que te aman. A mí lo que me preocupa es que no tengan control de su vida. Mira, un día me pasó una cosa tan peculiar. Había un lugar aquí que se llamaba El Antro, que lo quitaron cuando se quemó el Obombo. Estaba ahí en la calle de Londres. Es un lugar bien bonito porque tenía muchos ambientes dentro de un mismo lugar. Había un piano bar y había el lugar de los strippers y arriba había donde una alberca, una regadera en donde se bañaban los strippers encuerados y había un cuarto oscuro al final. Y luego en el fondo había un enorme espacio en donde había un escenario que era la discoteca para bailar y donde se presentaban los shows travestis o de cosas. La Supermana y la Vogue. No, yo nunca las vi a ellas. Fíjate. A la Vogue la conozco de la televisión y a la Supermana de que a veces la he visto en Azteca cuando va con Horacio Villalobos a su programa. Que es tan chistosa la Supermana. Es lo mejor. Es divertida porque aparte es más lista que nada. Mira, por ejemplo, eso es muy importante. El único programa realmente gay de la televisión mexicana es el de Horacio Villalobos. Entonces, hay dos personajes heterosexuales, que es Pilar Bolívar y Mauricio Valle, y todos los demás son gay. Y no importa. Y dicen, y la entaconada, y la figurosa, y la maniwis que jotea, y la otra. O sea, me parece muy interesante. Y aparte, creo que es muy bueno pero no existe otro programa gay. ¿Por qué crees? Pues por la represión, porque las televisoras de cualquier forma siguen siendo muy ortodoxas. Yo me acuerdo cuando empezamos a hacer Juan José y yo Ventaneando, en una ocasión fuimos a León, y Juan José es de allá, y unos amigos de él en una discoteca nos invitaron y nos hicieron un homenaje. Y el homenaje fue que, primero para el homenaje, habían grabado, que en esa época era en cassettes, programas de Ventaneando, y entonces habían editado, y a Marta y a Pati las habían borrado, y nada más salíamos él y yo.
Y entonces nos presentaron como los participantes del primer programa gay de la televisión. ¡Wow! Y no es porque fuera gay, lo que pasa es que él y yo sí. Entonces no es que el programa fuera gay, pero al final de cuentas, al ser nosotros así, él es muy disque tieso, ¿no? Pero es muy gay, igual que yo. Y yo también era muy tieso. Yo veo programas del principio y digo, ay, ¿por qué ese suéter ya no lo tengo? Si me encantaba. No. Pero sí, porque yo me veo, pues era yo. No, así todo. Ahorita ya estoy más flojito, 20 y tantos años después. Pero también es que la vida ha cambiado. Y también yo creo que el tener la edad que tengo también me permite, se me permite que pueda yo ser como soy. Porque al final de cuentas, de aquí a la muerte, ¿cuánto me falta? Pues quién sabe. Pues no sabemos. Pues no sabemos. No Entonces, sabemos. pues ya. Esperemos que te quedes mucho tiempo porque ya has sido DJ, ya eres youtuber, ya eres conductor, ya ¿qué te falta? Actor, de cine. Yo creo que la vida, y como te digo, la juventud tiene que ser como es. Y los papás tienen que estar muy al pendiente de que los hijos, darse cuenta desde niños cuál es la orientación que van a tener cuando sean mayores. Y apoyarlos. Porque no hay una inyección que te quite lo homosexual, como no hay una inyección que te quite lo heterosexual. Y aparte, yo cuando empezó lo del LGBT era LGBT, lesbianas, bisexuales, gays y transgéneros, transexuales, no sé qué. Y ahora ya hay un diccionario ahí porque ahora son los que son pan, quién sabe qué, y los que no sé cuánto, y los que, LGBTTI. No, pero ya tiene, o sea, bueno, lo que seas, pero sélo y disfrutarlo. Es como, en el mismo ambiente gay hay mucha discriminación por los tabúes que existen. Por ejemplo, el que es en la actividad sexual activo es menos joto que el pasivo. Y no es cierto, por supuesto que no. Ah, bueno, pero de repente esas son las que mentalidades, ¿no? Porque, exactamente. No. Yo nomás soy activo. De la cola. Pues me dieron ganas de decirte, pues qué pendeja de lo que te pierdes. O sea, nunca sabes lo que. O sea, el sexo mientras no te dañe, mientras no lastimes a nadie, mientras no quieras encajarle una aguja de tejer, o le quieras quemar, o quieras, no sé, pues todo se vale. Y aparte el sexo es íntimo y en tu cuarto, en la intimidad de tu casa, de tu espacio, pues ahí tú dale vuelo a tu imaginación, a tu alegría, a tu sexualidad sin reprimir, sin usar drogas. Yo me acuerdo que mucho tiempo en los años 70 usaban los poppers. Un día mi expareja y yo... Pues todavía, muchachos. Compramos no sé si los vendían en Estados Unidos, en los sex shops y en los baños estos de locas vendían. Y entonces de repente un día compramos uno. Entonces, a ver, me ha agarrado un jaquecón. Que dije, no, esto no es lo mío. No es lo tuyo, pero pues lo probaste. Afortunadamente también ahora venden condones por donde quiera y son baratísimos. Compren condones. Muchachos, háganle caso al tío. Van a hacer sexo. Si van a hacer sexo, no lo hagan cuando estén borrachos o con otra droga, porque no usan el condón porque se los lleva la calentura. Y pueden morirse de eso, porque, ahora el VIH mata, pero tantas enfermedades, las mismas ladillas, que tanto se pegaban las ladillas. Entonces, ¿cómo, no? Yo afortunadamente nunca he tenido una enfermedad venérea, nunca. Y bueno, del VIH, como te digo, ¿sabe? Pero era una paranoia. No, sí, nos contaban, ¿no? O sea, que caían todo el mundo como moscas, ¿no? Entonces... Yo un día hice una contabilidad de la gente cercana a mí murió, que se fueron, que conté 55. Y hay una edición de una revista gringa, no me acuerdo si es Newsweek o la otra, como se llama, muy famosas, Time, que se llama The Lost Generation, la generación perdida. Entonces sacan la foto, porque aparte es pura gente productiva, sacan la foto de la persona que falleció con una pequeña biografía. Y dices, qué chingadera lo que sucedió.
Y además, qué chingadera que empezó por la comunidad homosexual y después ya se propagó, pero porque desgraciadamente ocurrió así, por la vulnerabilidad del sexo entre hombres. Y claro, después ya por la bisexualidad y por esta actitud machista de que quieren tener relaciones con hombres y tienen que tener relaciones con mujeres. Afortunadamente ya eso ya, bendito el universo, ya no se tienen que morir, y hay que decirlo aquí, ¿no? O sea, con una pastilla diaria, pero sí se murió mucha gente. Pero se murió mucha gente. O ahora hay una pastilla que se toman después de tener sexo con riesgo y no pasa nada. Bueno, qué bueno. Ojalá y un día encuentren, así como esperemos que encuentren la cura y la vacuna contra el coronavirus, que lo encuentren porque al final de cuentas sigue existiendo. Tío, la verdad es que ha sido una dicha y una gozadera estar platicando aquí contigo. Tus ojos, la verdad es que nunca los había visto tan cerca. Los tiene verdes, muchachos, y es una gran persona. Yo veo aquí un espejo de tu alma, que todo México te quiere, toda Latinoamérica. Yo lo agradezco mucho. Es que eres un gran referente. Para mí es bien padre tenerte aquí al lado. Estoy muy orgulloso de lo que tú has logrado. Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo fui joven, yo conocí mucha gente como yo. Muchos ya se murieron. Pero había mucha gente así como yo. Gente que tratamos de ser valiosos, empáticos, que vivíamos nuestra vida personal con decencia, con educación, que nos metíamos a estudiar, que sabíamos de cosas. Ahora con el internet es facilísimo, pero había las enciclopedias, la lectura. Lean, aunque sea el periódico diario, pero lean. Póngase a ver, porque la ortografía, la puntuación, todo se aprende leyendo. La cultura, que no te agarren en curva. De repente en el ambiente que ella era eso, ¿verdad? Que llegaban unas incultas. Ay, no. Y mi pareja, que de repente era muy especial, yo trataba de explicarles cosas que no estaban correctas en su vida y me decían, ¿para qué las corriges? A ti te costó tanto tiempo aprender, déjalas de pendejas que sigan ignorantes. Y es cierto, porque la universidad no da cultura. La universidad te da una carrera para que tú desarrolles en la vida. La cultura te la das tú mismo. Exacto. Chicos, ya rellenen este sillón. Ya, tíos, por Me fui favor. con las nalgas hasta el suelo. Muchachos, esto fue la historia enjotada de mi tío Pedrito Sola. Gracias por estar aquí. No sabes cómo te admiro lo que has hecho tú en los medios de comunicación y dándole visibilidad a la comunidad LGBT. Gracias por siempre ser tú. Gracias. Podemos hacer un segundo capítulo. Vamos, me hacen falta algún detalles. Algún día lo vamos a hacer, ya que se dijera después de que dije tanta barbaridad y que la gente me empiece a mandar tweets, ya sabes. Te quiero. Y decir cosas, porque aparte te decía yo hace rato a Daniel, estornudo y es noticia. Qué chinga maringa. Gracias, muchas gracias. Gracias, Quique, gracias, compañeros. Y realmente me siento muy contento de haber estado aquí con ustedes. Gracias. Y nos vemos en la próxima Historia Enjotada. Así es. El tío Pedrito. Bye.